Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Nuestra universidad está ubicada en la zona sur del país, en la costa del Pacífico, y para nosotros es muy grato poder comunicarnos con ustedes y platicar, que no es otra cosa lo que hacemos, siempre se los hemos dicho, platicar con ustedes. La vez pasada hablábamos, dentro de este ciclo nuestro de ahora, que pretendemos compartir con ustedes, sobre la comunicación humana. Y la vez pasada hablábamos sobre el nacimiento de la escritura, allá en Sumeria, en la Mesopotamia. Aclaramos que había una protoescritura cuneiforme, que era una escritura pictográfica, es decir, con dibujitos. Y que poco a poco va evolucionando, se va volviendo más sintética y cambian esos dibujitos en cuñas, hechas con un pequeño punzón de caña, en barro fresco. Y esta forma de escritura va a cundir por muchos lugares. Pero no es la única forma de escritura, hay muchas más. Simplemente que la escritura cuneiforme fue muy bien recibida por muchos pueblos que tenían nexos con los sumerios. Pero en otro lugar, muy importante culturalmente hablando, me refiero a Egipto. Ya dijimos que los sumerios están en la Mesopotamia, al sur de la Mesopotamia, y vamos ahora a ir a el norte de África. En el norte de África, colindando con el Mediterráneo, está un país que se llama Egipto, que ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han estudiado, sus maestros han hablado de él. Bueno, este país también desarrolla la escritura, su propia escritura, que nada tiene que ver con la cuneiforme ni con ninguna otra forma de escritura que se desarrollaba en otros lugares del mundo, como en China o en Mesoamérica o en otros lugares donde había una incipiente producción de escritura. Los egipcios desarrollan una escritura muy interesante, que es una escritura ritual, es una escritura religiosa, que la conocemos como jeroglíficos. Estos jeroglíficos se pintaban en los templos, se pintaban en las grandes edificaciones y eran leídos exclusivamente o por la clase pudiente, es decir, el faraón y sus familiares, a lo mejor los que gobernaban junto con él, que eran sus colaboradores, y la clase sacerdotal. Este es un punto muy interesante. Es muy común, incluso ya cuando llegamos a Europa, ya cuando llegamos a la escritura que nosotros conocemos, que la clase sacerdotal, sobre todo los monjes, los sacerdotes, se van a inclinar a ser los que manejan desde la Mesopotamia, pasando por Egipto, y llegando a todos los demás lugares. Va a ser muy común que los sacerdotes se inclinen mucho al manejo de la escritura. Sin embargo, en Egipto hay escribas, como después los hubo en la Mesopotamia. Aunque originalmente haya sido una escritura sagrada, poco a poco van surgiendo escribas porque hay que hacer textos para otro tipo de cosas que no son solo religiosas. Y entonces van a existir por lo menos otras dos formas, el hierático y el demótico. Entonces tenemos tres escrituras base en Egipto. La jeroglífica, que son pictogramas, la demótica y la hierática. La que más va a permanecer es la demótica, y ahora les cuento por qué. Resulta que había documentos que tenían que realizarse para cuestiones de orden gubernativo, para cuestiones administrativas. Y ya dijimos que la escritura religiosa pues era exclusivamente para los templos y para las edificaciones oficiales. Entonces aquí tenemos una cuestión muy interesante.
Los egipcios inventan una matriz en donde se puede dibujar las letras, se puede escribir, que se llama papiro. ¿De dónde sale este papiro? Bueno, pues el papiro es una planta natural del río Nilo. El río Nilo es un río que cruza todo Egipto, ¿no? El famoso historiador Heródoto decía que Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué? Porque Egipto está en una zona absolutamente árida. Es decir, si no pasara ese gran río en medio de Egipto, no habría posibilidades de que hubiera cosecha. Pero el río Nilo va a generar cada año una crecida inmensa en la época de lluvias y se va a desbordar y va a cubrir las orillas con un limo que hace que esas tierras sean fertilísimas, que den hasta 2, 3 cosechas por año. Y entre otras cosas hay plantas endémicas del lugar, como es el caso del papiro, que es una planta larga, con una cañita en el centro, y entonces esa planta se cortaba, se machacaba, se mezclaba una encima de la otra y se iba ligando las fibras de una con otra hasta que se hacían tiras de papiro. Tiras de papiro que estoy hablándoles de tiras de 7 metros. ¿Sí? Y hubo otros países que compraron esas tiras porque era una maravilla, era la primera forma de papel. Ya cuando hablemos de otros lugares como China, vamos a ver cómo surge el papel que nosotros conocemos como papel. Entonces, ¿qué pasa? Egipto es el gran productor de este papiro, que cuando es un papiro que tiene un uso, digamos, importante, oficial, incluso se pinta, se decora, y ahí se escribe en este papel con una caña, con tinta, generalmente sacada de los moluscos, se hace una tinta y se va escribiendo en este papiro. Muchos papiros se han conservado. No es lo común porque pues, son fibras vegetales. Pero, por ejemplo, estos papiros llegaron a tener tanta importancia y acumularse de tal manera que manejados ya no por sacerdotes, sino por escribas, incluso los egipcios tienen una escultura de un escriba, porque era un personaje importantísimo, pues era el que sabía escribir en un lugar donde el 99% de la gente no sabía escribir, ni leer. Entonces, imagínense qué importante era saber leer y escribir. Entonces, cunde esto ya en alguna época cuando hay una dominación por parte de los griegos, después de Alejandro Magno. Los Ptolomeos siguen utilizando el papiro, siguen utilizando las mismas técnicas para escribir, y entonces ahí se transcribe todo y hacen un lugar que se llama la biblioteca, la biblioteca de Alejandría, donde llegó a haber casi un millón, 700 y tantos mil papiros, así enrolladitos, ya dijimos que podían medir 7 metros, y guardados en anaqueles. Desgraciadamente, pues la biblioteca tuvo muchos atentados por cuestiones de conquista, en el caso de los romanos, por cuestiones religiosas, en el caso de los musulmanes, por cuestiones religiosas, en el caso de los cristianos, que también hicieron de las suyas y quemaron la biblioteca. O sea, esa pobre biblioteca se quemó 3 veces. Entonces, era terrible, pero era la gran biblioteca de papiros y el trabajo de los escribas. Bien, entonces ya dijimos que va a haber 3 escrituras, pero Egipto cae en varios momentos, en circunstancias muy difíciles por invasiones, por problemas, y poco a poco se va disolviendo la cultura de los faraones. Y llega un momento en que ya nadie sabe
leer los textos que estaban en los templos. Ya los jeroglíficos eran simple y sencillamente algo olvidado. Sin embargo, hubo un acontecimiento muy importante. Resulta que Napoleón decide, entre sus ocurrencias que tenía de conquistador, conquistar Egipto. Y conquista Egipto porque Egipto a él le parece que es muy importante desde el punto de vista de la cultura, de la civilización. Y entonces lleva un ejército muy poderoso, pero también lleva muchos sabios, muchos dibujantes, muchos ilustradores, muchos lingüistas, muchas gentes que saben de diferentes temas que tienen que ver con la historia, con la cultura, etc. Y entonces esa invasión, pues no es una invasión para enriquecerse monetariamente, ¿no? O yo diría que ni territorialmente, porque pues, Egipto es un desierto, pero sí culturalmente. Y entonces, bueno, pues es un saqueadero ahí de joyas arqueológicas egipcias. Y una de las joyas arqueológicas que encuentran en un lugar que se llama Rosetta. Estaban unos soldados franceses escarbando para hacer una trinchera y se encuentran una piedra que tiene 3 franjas de escritura. Ni quien le entienda. Y entonces llaman a uno de los hombres informados de aquella expedición y dice, esto es importantísimo. La parte de abajo son jeroglíficos. La parte del medio es griego, que ese sí lo podemos leer porque se sigue escribiendo. Y la de más arriba es demótico. Y entonces, pues dicen, nos la vamos a llevar a París, pero ¿qué creen? Los ingleses los derrotan. Napoleón tiene que salir huyendo, para variar, cada vez que se aparecían los ingleses, Napoleón tenía que salir con pies en polvorosa. El almirante Nelson derrota a la escuadra francesa, los ingleses desembarcan en Egipto, y todo lo que los franceses habían empaquetado para llevárselo a París, ¿qué creen? Terminó en el Museo Británico. De todas maneras, un joven que había participado en aquella exposición queda prendado de aquella piedra y pide permiso para trabajar en ella. Se llamaba Jean-Marie Champollion. Y entonces Champollion hace una traducción del griego, el demótico y los jeroglíficos, y por primera vez, después de miles y miles de años, se pueden leer los jeroglíficos y se puede leer el demótico. Entonces, la verdad es que fue muy interesante. Esta escritura fue sensacional. A lo mejor no tuvo la trascendencia que tuvo la Sumeria, porque cundió en otros países cercanos. Nadie más que yo sepa hizo ni jeroglíficos, ni demóticos, ni hierática, pero fue importantísimo por la importancia cultural y también militar y económica de Egipto. Egipto fue una potencia económica y también fue una potencia militar. Esto nos lleva a la segunda forma de escritura más importante para nosotros en Occidente. ¿Sí? Bueno, yo les pido que échenle una leída. ¿Qué es un jeroglífico? ¿Qué es la escritura demótica? ¿Qué es la escritura hierática? ¿Dónde está Egipto? ¿Cuántas gentes gobernaron Egipto? ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Vamos a hablar de cómo se crearon los primeros alfabetos. Que la pasen bien.